Hola amigos de República Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy os traigo un vídeo que espero que os guste, ¿no? Y sobre todo vamos a tratar de algo que me ha parecido curioso, y es que había visto una noticia en la que salía que por primera vez había un ETF con comisiones negativas, ¿no? Y que hablaban de una guerra comercial, etcétera, ¿no? Entonces es algo pues, que me sorprendía, ¿no? Yo creo que me parecía interesante aprovechar, hacer un vídeo para hablar de lo que son los ETFs, las comisiones y lo que más me sorprendía, por qué pueden llegar a tener comisiones negativas y cuál era la razón, ¿no? Entonces era un poco mosqueante, ¿no? Entonces nada más, sin más, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Bueno, como os decía, hoy vamos a tratar y vamos a hablar sobre los ETFs, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que hablar es qué es un ETF, ¿no? Porque yo creo que para muchos de vosotros pues posiblemente no lo sepáis, otros igual sí, sin más, ¿no? Bueno, un ETF no es más que un fondo cotizado, ¿no? Es el típico fondo de inversión, digamos, de toda la vida, pero que tiene una diferencia, y es que cotiza diariamente o, digamos, cotiza a todas horas. Es decir, que a diferencia de un fondo tradicional que vamos al banco, pedimos que nos compren 10.000 euros de ese fondo de inversión, por ejemplo, y al cabo de X tiempo sabremos a qué precio nos lo han dado, la diferencia es que en un ETF el precio va variando todo el rato y vamos a poder comprarlo como si fuera una acción, ¿no? Entonces eso yo creo que es una de las primeras cosas que tiene, ¿no? que es algo que cotiza, ¿no? Luego, ETF se habla mucho o se relaciona mucho con lo que se llaman fondos indexados, ¿no? ¿Y qué es un fondo indexado? Un fondo indexado no es más que un ETF o un fondo de inversión que se va a indexar a un índice, ¿no? Imaginaos que puede ser un índice como puede ser el IBEX 35, el Eurostock, el Nasdaq o cualquier índice de los demás, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto para un operador? Es que tiene unas reglas claras, es decir, que si por ejemplo es el IBEX 35, vamos a tener una cantidad de acciones de Telefónica, una cantidad de acciones de BBVA, etcétera. Es decir, que el gestor del fondo no tiene que pensar mucho qué acciones tiene que tener o qué acciones tiene que comprar, etcétera, ¿no? Sino simplemente lo que va a hacer es replicar ese índice, y al replicar ese índice pues no va a tener muchos más misterios a la hora de hacer, no va a tener que analizar, no va a tener que bajarse un balance, etcétera, ¿no? Entonces con eso se ahorra una cantidad de costes de personal, pues sobre todo muy, muy importante, ¿no? Estamos hablando de analistas, información, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y yo creo que sobre todo hay que hablar de lo que ha pasado con el fondo o los primeros creadores de estos ETFs y sobre todo con fondos indexados, ¿no? El primero que realmente revolucionó todo este mercado fueron los fondos Vanguard, y estos fondos Vanguard han ido creciendo de manera bestial en los últimos años, ¿no? Incluso hoy por hoy se está hablando de que dependiendo de los países pues puede llegar a ser hasta incluso un 30%, y se espera que en los próximos años pues de los 3,5 billones de dólares que hoy por hoy se está gestionando pues se pase a 7,6 en el año 2020, ¿no? Entonces estamos hablando de que cada vez están moviendo mucho más dinero, ¿no? Es más, a día de hoy en Estados Unidos solo uno de los 10 fondos de inversión americanos no es ETF, es decir, que 9 de los 10 ETFs o fondos de inversión más importantes son de gestión, que tienen una gestión que no sería, digamos, activa, ¿no? Por daros un poco cuotas de mercado, ¿no? Estamos hablando que en Estados Unidos el 33% de los fondos de inversión son fondos indexados, en Europa bajamos un 19%, y en España pues solo tenemos un 2%, ¿no? Entonces esto daría para otro vídeo, ¿no? Y hablar de por qué la cultura financiera en España es tan baja y por qué realmente estamos muy por debajo en cuota de mercado de estos fondos comparado con otros países, ¿no? Y bueno, la razón es bastante clara, ¿no? La comisión es que hoy por hoy, por ejemplo, pueden estar cobrando un BBVA al venderte su fondo de renta variable respecto a un ETF, pues es tan bestia que hace que directamente pues no les merece la pena. Para que os hagáis una idea, ¿no? de qué tipos de comisiones estamos hablando. Un fondo de inversión típico en España del BBVA Santander o cualquier otro banco estaría cobrando sobre el 1,75 o 2% de comisión de gestión anual. En cambio, un ETF americano estaría rondando una media de un 0,10, 0,15, 0,20, incluso, digamos, bajando, ¿no? Entonces,
la noticia y lo que me sorprendió, ¿no? Y es que está habiendo una cierta guerra de precios por a ver quién es el que menos cobra de ETFs, ¿no? Entonces, hace poco salió una noticia de que BlackRock SP500, pues que había bajado su comisión de un 0,04% anual hasta un 0,015% anual. Estamos hablando de comisiones que son ridículas. O JP Morgan había bajado su ETF a un mínimo de un 0,02%. O el Vanguard Total, que es yo creo que posiblemente el más famoso de todos los fondos de Vanguard, había bajado a un 0,03% de comisión, ¿no? Pero bueno, el que ha dado el do de pecho y el que había conseguido que ha bajado la comisión a que incluso sea cero o incluso sea negativo es Salt Financial, ¿no? que ha sacado un fondo en el que sería incluso negativo durante un tiempo y dependiendo hasta que consiguiera una cantidad de dinero determinada, ¿no? ¿Por qué ha sacado este fondo Salt Financial? Por una razón. ¿Alguien conoce Salt Financial? Nadie, ¿no? Entonces es una forma de conseguir hacerse publicidad diciendo que es el primer fondo con comisión cero o comisión negativa, ¿no? Entonces el tema de publicidad es importante, ¿no? Pero esto tiene un cierto truco, ¿no? Y es que este fondo dice que hasta que alcance los $100 millones en gestión, bien, va a ser negativo o incluso va a pagar un poquito de dinero, ¿no? Pero una vez que alcance esos 100 millones de euros de gestión, va a cobrar 29 puntos básicos de comisión de gestión, ¿no? Es una forma de hacer publicidad y en cierta manera pues tampoco es tan claro que sea ese negativo, ¿no? La pregunta, ¿cómo pueden llegar a cobrar tan poca comisión o incluso pueden llegar a darlo cero, ¿no? Y yo creo que es algo que muchos nos sorprende y yo creo que detrás tiene una razón pues bastante clara, ¿no? Y entonces hay que mirar diferentes fondos y yo creo que aquí Fidelity ha sido la más clara al explicar por qué puede llegar a cobrar casi nada o incluso puede llegar a ser cero, ¿no? Y el primero es que muchos de estos fondos utilizan una empresa de brokerage para utilizarla, ¿no? En el caso de Fidelity lo ha dicho muy claro, ¿no? El negocio del brokerage es lo que le interesa y es capaz de darlo prácticamente cero, ¿no? Es decir, fijaros que un ETF digamos que tiene que replicar una cartera o que replica un fondo va a tener que estar comprando y vendiendo todos los días una cantidad de fondos más o menos importantes, ¿no? Porque va variando casi todos los días, ¿no? Dependiendo la cantidad de gente que tiene el fondo, etcétera, ¿no? Entonces eso va a dar una cantidad de comisiones al broker pues más o menos importantes, ¿no? Luego hay un segundo negocio que es el negocio del spread. Bien, estamos hablando que estamos hablando de ETFs que están cotizando todos los días, ¿no? Entonces van a ser ellos mismos los que van a crear mercado y van a establecer unas horquillas, ¿no? Esas horquillas van a hacer que van a comprar y van a vender. Entonces tú cuando pones, por ejemplo, dices quiero comprar tal ETF a una cantidad, eso va a estar todo el rato variando. Entonces, el creador de mercado, cuando ve que el IBEX o lo que esté relacionado ha subido o ha bajado mucho, enseguida va a poder comprarte, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, va a poder jugar con un spread, ¿no? Va a poder ganar un poco de dinero de ese spread. Y luego, por último, hay un negocio que yo creo que es igual de importante y es el préstamo de valores, ¿no? Es decir, estamos hablando de todos estos fondos que van a tener en custodia una cantidad de títulos importante y en determinados momentos van a poder ceder o van a poder alquilar estos valores a aquellos inversores que quieran ir en contra de ese valor y al ir en contra de ese valor van a tener que pagar un tipo de interés por este préstamo de valores y ese préstamo de valores pues lo va a poder conseguir ese ETF, ¿no? Entonces con todo eso van a poder llegar a ganar X dinero, dependiendo de lo que mueva ese fondo van a poder ser cantidades más o menos importantes y con eso van a poder dar comisiones casi cero o incluso van a poder devolver dinero, ¿no? Entonces ya veis, de todas esas mínimas van a poder llegar a ganar dinero, ¿no? En España podemos contratar todos estos fondos de Vanguard, de JP Morgan o de BlackRock, etcétera. Pues lo tenemos complicado, ¿no? Es muy difícil que contratemos estos fondos porque no tenemos muchas empresas a las que podamos ir y comprar directamente estos fondos. Podemos hacerlos a través de indirectos, ¿no? O sea, como puede ser Indexa Capital o Finicens, que son dos empresas que más o menos se conocen por internet. Pero bueno, si queréis ir a un banco y decirle que has oído hablar de ETFs y has oído hablar de fondos indexados, bueno,
primero, no tengo muy claro que el comercial del banco de turno conozca lo que es, y segundo, no te lo va a vender ni de coña, macho. ¿Por qué? Porque por un lado ganan un 2% y con estos no ganan apenas nada, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta. Y claro está, si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, queda un día menos y queda un día menos para la República a pesar de nuestros gobiernos y a pesar de nuestros partidos políticos. Chao, nos vemos.